Hola a todos, soy Miguel Serrano. Este día vamos a desarrollar el tema número 16, que es la estructura de la mitocondria y componentes de la cadena transportadora de electrones. Eh, es un tema bastante amplio para que ustedes puedan comprender el motivo por el cual se desarrollan todas las reacciones centrales del metabolismo del humano en este caso, y el motivo de ello es precisamente para sintetizar ATP. El motivo de ver esta parte como componentes de la cadena transportadora de electrones pues es tener la base necesaria para que en la videoconferencia 17 podamos comprender el motivo por el cual se está dando todo estas transferencias electrónicas que al final va a conllevar precisamente a la síntesis de ATP. Ya lo decía Lynn Margulis cuando estaba desarrollando la teoría endosimbiótica en un libro publicado por ella. No sé muy bien si la vida es una materia envuelta en energía o si es energía envuelta en un caldo de materia. La verdad que este tema es muy emocionante, fascinante, tiene muchos componentes para ir analizando, integrando y que al final de todo pues se llegue nada más a decir síntesis de ATP o un gasto de tantos ATP en una reacción determinada. Es un tema bastante complejo, espero que lo puedan comprender para que ustedes lo vayan aplicando en todo el desarrollo de la bioquímica. Aquí hay un video y una figura. En la figura, esta es la primera célula que se dibuja en una forma tridimensional. Y lo traje precisamente para que se vean los filamentos, estos filamentos blancos que están acá, que representan la mitocondria. Y este dibujo, este video que ustedes ven acá, es la catálisis rotacional que tiene el complejo 5 de la cadena transportadora de electrones, bueno, como parte al final de la cadena, aunque muchos autores no lo determinan como tal, pero se conoce como complejo 5 o ATP sintasa, y es la forma como se está sintetizando ATP, ¿verdad? Y vamos a ver las diferencias en la forma como se está sintetizando ATP en esta forma oxidativa para diferenciarlo. También cómo se sintetiza ATP a través de una fosforilación a nivel de sustrato, como lo han visto en las reacciones anteriores. La bibliografía que vamos a utilizar siempre es Leninger para el capítulo 19 completo, y vamos a ver para la parte de los transportadores electrónicos, la base de ellos, del capítulo 13 la parte 4, ¿verdad? Yo sé que es el capítulo de bioenergética y vamos a ver en esta parte nada más el segmento 4 que habla sobre los transportadores electrónicos específicos que van a estar conformando la cadena transportadora de electrones. Los objetivos que se pretenden son 10 objetivos, vamos a ver algunos rápido, ¿verdad? Porque ahí se los voy a poner en el aula virtual para que los puedan ir viendo. Primero, comprender a través de la descripción de su estructura y funciones metabólicas que la mitocondria es el organelo en el que se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, de manera continua en todos los tejidos que contienen células con mitocondrias. Interpretar desde el punto de vista bioquímico que la respiración celular es una serie de reacciones redox donde se liberan equivalentes de reducción, que son llevados por una serie de transportadores electrónicos con estructura y características específicas hacia el aceptor final de los electrones, que es el oxígeno, estando acoplado dicho transporte a la síntesis de ATP. Que hay cuatro objetivos, lo pueden seguir viendo en su aula virtual. Vamos a pasar a los siguientes. Explicar el ciclo Q para el acoplamiento en el flujo de dos electrones a uno entre los complejos 3 y 4 de la cadena transportadora de electrones. Explicar la teoría quimiosmótica de Mitchell para relacionar el acoplamiento del transporte de electrones con la síntesis de ATP, señalando las características estructurales de la ATP sintasa y considerando que existen sustancias desacopladoras en este proceso. Otro objetivo, señalar el papel de la mitocondria en la generación de calor y apoptosis.
y mencionar algunas enfermedades causadas por alteraciones en la estructura de los complejos de la cadena respiratoria. La verdad que el tema está bastante completo para poder ir analizando y considerando el papel de la mitocondria en la base central del metabolismo, ¿verdad? Y cómo es que se van distribuyendo metabolitos intermediarios en estas reacciones hacia otras vías metabólicas para que puedan trabajar juntos como una forma integrada en el metabolismo celular. Fases de la respiración celular. Podemos tener claro que existen tres fases de la respiración celular. Dos de ellos los acaban de ver en sus videoconferencias anteriores y la última que nosotros vamos a ver. En la primera de ellas es la oxidación parcial de sustratos o de combustibles metabólicos con la idea de generar coenzimas reducidas. Vean esto, cuando se habla de coenzimas reducidas estamos hablando la extracción de los electrones en sus estructuras, ¿verdad? Que van a ser transportados hacia estos transportadores electrónicos, valga la redundancia acá. La finalidad de la extracción de esta energía es que si se extrae directamente esa extracción, esa energía para eh, sintetizar ATP, es tal el cambio de energía que la célula puede explotar. Entonces tiene que darlo paso a paso. Por ejemplo, en el caso de la glucosa tiene que pasar por un proceso de 10 reacciones, que es la vía glicolítica, para formar un producto intermediario que es el piruvato. El piruvato se descarboxila oxidativamente, vean, se descarboxila oxidativamente, formando acetilcoenzimo A, que en la mitocondria se termina de oxidar completamente a CO2, cuyos electrones son transportados a estos transportadores electrónicos reducidos en forma de NADH y FADH2. Ya lo vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Para que en el estadio 3, en la cadena transportadora de electrones, esos sustratos que se encuentran reducidos puedan suplementar esos transportadores electrónicos para que los electrones vayan directamente al oxígeno, ¿verdad? El cual se reduce a agua, y que ese movimiento de electrones en la cadena transportadora de electrones pues conlleve a un bombeo de protones hacia el espacio intermembranal de la mitocondria, que va a ser utilizado por la ATP sintasa para fosforilar el ADP y sintetizar ATP. Eso es la forma como vamos a ver y tenemos que comprender las fases de la respiración celular. Aquí tenemos otra forma de interpretación de esas fases. La glucosa se descarboxila, se oxida a piruvato, se rompen dos moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato, se descarboxila oxidativamente hacia acetilcoenzimo A, que entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y que este acetilcoenzimo A puede también venir de la oxidación de aminoácidos o la oxidación de los ácidos grasos por la beta oxidación, o el suplemento que pueda haber de cuerpos cetónicos debido a un metabolismo acelerado en el cuerpo o a un proceso de enfermedad que puede aumentar la cantidad de acetilcoenzimo A en forma de cuerpos cetónicos, suplementarlos, entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar estas moléculas reducidas. Vean ustedes la cantidad de sustratos que pueden suplementar este ciclo de Krebs para generar estos sustratos reducidos que van a irse a la cadena transportadora de electrones y la generación de ATP, ¿verdad? Aquí están las flechas de color verde y de color azul, lo cual va a determinar cuándo es una vía catabólica. Lo que estamos viendo es una vía catabólica, pero también el ciclo de Krebs puede servir como un ciclo anabólico, generando intermediarios que van a ser utilizados como base para la formación de otras grandes estructuras como los aminoácidos y de ahí las proteínas, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de cuáles sean las necesidades energéticas de la célula para poder determinar si este ciclo de Krebs se va a ir directamente para la generación de ATP o para
desviar intermediarios metabólicos de su ciclo para la síntesis de otros componentes. Viendo un poco más detallado la parte de síntesis de ATP, esta es una estructura de la mitocondria. Podemos observar cómo es que los intermediarios metabólicos, en este caso, o el producto de una vía, puede servir de intermediario para otra, en este caso, el piruvato, ya lo hemos mencionado, se descarboxila oxidativamente, vean, se descarboxila, que hay una molécula de CO2, se descarboxila oxidativamente, reduciendo al NAD para formar NADH, ¿verdad? Y el acetilcoenzimo A pues entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar dos grandes transportadores, como lo son el NADH y el FADH2. Ambos sustratos entran o sirven de alimento para que el flujo de estos electrones y protones que son llevados por estas moléculas puedan entrar directamente a la cadena transportadora de electrones con dos finalidades. Una, la síntesis de ATP, que lo va a realizar el complejo 5 o la ATP sintasa, y por el otro lado la regeneración de la coenzima en su estado oxidado para mantener la velocidad de oxidación de estos combustibles. Al ser reoxidados estos sustratos, tanto el NADH como el NAD, lo hacen en distintos puntos de proteínas integrales que se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Los electrones fluyen sobre transportadores electrónicos que tienen un potencial de óxido-reducción diferencial. ¿Para qué? Para que vayan teniendo mayor afinidad por los electrones hacia el aceptor final, que es el oxígeno, que es el que tiene mayor afinidad por todos los electrones. Al captar los electrones hay una reducción del oxígeno a agua. ¿Pero qué implica todo eso? ¿Verdad? Ahí el flujo de electrones se va desde estas coenzimas que han sido previamente oxidadas hacia el oxígeno, pero lo que implica con ese transporte electrónico es el bombeo de protones. Estos protones generan una fuerza protón motriz en el espacio intermembranal que es utilizado por la ATP sintasa para hacer ese movimiento rotatorio que vimos en el video inicial y ser utilizado como una fuerza protón motriz para fosforilar el ADP y formar ATP. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado para mantener la velocidad del flujo de síntesis de ATP con la entrada de ADP, la salida de ATP que es sintetizado para mantener el ciclo y por supuesto la entrada de fosfato inorgánico, ¿verdad? Para mantener tanto la velocidad de oxidación de los combustibles, la regeneración de las coenzimas reducidas, la captación de los electrones por el oxígeno y el bombeo de protones hacia el espacio intermembranal, manteniendo esa velocidad de síntesis de ATP dependiendo de las necesidades que pueda tener el cuerpo. En ese caso, para que haya esa síntesis, se necesita de que haya una fuerza impulsora en la mitocondria para que pueda ser utilizada para la síntesis de ese ATP. En este caso, Peter Mitchell determinó como un mecanismo quimiosmótico para la síntesis de ATP, en el cual consistía el movimiento de protones o el movimiento, si se quiere ver, de sustratos reducidos hacia la mitocondria, lo cual en la mitocondria van a haber aceptores electrónicos que tienen mayor afinidad por los electrones. Ese flujo de electrones va a permitir que se vea el flujo de electrones por cada uno de los componentes de la cadena, el bombeo de protones por cada paso en cada una de esas grandes estructuras denominadas complejos de la cadena transportadora de electrones, y la presencia o el aumento de estos protones en el espacio intermembranal, ¿verdad? Con ese flujo de electrones lo que se hace es que la utilización del oxígeno como el aceptor final de todos los electrones y la formación de esta diferencia de concentración química y de cargas. Química porque los protones abundan más en el espacio intermembranal y eléctrica porque
el bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal conduce a una diferencia de cargas. Esto puede ser utilizado por la ATP sintasa como una diferencia de potencial electroquímico entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal para fosforilar el ADP a ATP. En eso consiste el mecanismo quimiosmótico. Es fácil si se puede ir viendo desde esta forma, pero el mecanismo es un poco complicado. Por eso es que esta clase se ha separado en dos partes. Uno, ver los componentes de esta cadena y luego el mecanismo en sí de esa transferencia electrónica. ¿Cómo es que se sintetiza ATP? El ATP no solamente se sintetiza de esta forma que les he hablado anteriormente, sino que también se está siendo sintetizado utilizando aquellos componentes macroérgicos. Al utilizar esa energía que está en ese compuesto macroérgico, se le llama una fosforilación a nivel de sustrato. Ya lo pudieron ver ustedes en las dos vías metabólicas previas a esta clase, como lo son la vía glucolítica y además de eso, en el caso del ciclo de Krebs, con la formación de un GTP por el succinil coenzimo A. En este caso, tenemos que ver que como ejemplos de esta fosforilación a nivel de sustrato tenemos la reacción que se realiza en el paso número 9 de la vía glucolítica, que es la del fosfoenolpiruvato, un ácido fosfato, que tiene que su grupo fosfato presente en su estructura tiene un alto potencial de transferencia y el ADP es el que capta este grupo fosfato formando ATP y el producto final de la vía, que es el piruvato. Otro compuesto macroérgico que también se encuentra en la vía glucolítica es el 1,3-bifosfoglicerato, que fosforila el ADP formando 3-fosfoglicerato, manteniendo la vía hacia cuesta abajo, si lo quieren ver, para la formación del producto final de la vía. Entonces, hay varios tipos de compuestos macroérgicos, como es el 1,3-bifosfoglicerato, el fosfoenolpiruvato y la creatina fosfato. Esta creatina fosfato es importante porque es como un reservorio de donador de grupo fosfato cuando las necesidades de energía son inmediatas. Entonces, la creatina como tal, como vamos a ver en esta parte que está acá, la creatina, el fosfato de creatina, aquí está el fosfato de creatina, que tiene su grupo fosfato de alta capacidad de transferencia y necesidades energéticas en las cuales la oxidación de estos combustibles o de estos compuestos macroérgicos son insuficientes, pues la creatina fosfato puede donar su grupo fosforilo de una forma reversible. Es decir, que el grupo fosfato va a ser utilizado para fosforilar el ADP y el ATP. La creatina resultante de ese proceso puede volverse a fosforilar cuando aquellas concentraciones de fosfato lo puedan permitir, ¿verdad? O en su defecto, pues la creatina como tal puede ser eliminada en la orina en una forma de creatinina, ¿verdad? Eso implicará, por ejemplo, el estado de lisis celular y el estado de homeostasis que puede tener un cuerpo manteniendo sus niveles de creatinina normales, ¿verdad? Este grupo fosfato puede ser utilizado por aquellos componentes de más baja energía y necesarios para la célula para otras vías metabólicas. Es de hacer resaltar que estos componentes como tal son muy específicos, no todos los compuestos fosforilados son macroérgicos. Vamos a ver cómo estos compuestos que tienen un alto potencial de transferencia de su grupo fosforilo, es el verdadero nombre de este grupo fosfato que está acá, el grupo fosforilo, está determinado por su delta G, prima sub 0 de hidrólisis, valorado sobre kilojoules por mol. Veamos la posición de estos compuestos macroérgicos que hemos visto en las diapositivas anteriores. El más alto de todos es el fosfoenolpiruvato, con una delta G' sub 0 de aproximadamente 68 kilojoules por mol. La fosfocreatina está intermedio, siempre por supuesto con una alta transferencia del grupo fosfato. Sin embargo, ustedes pueden ver acá que el inmediato receptor
de este grupo fosforilo siempre es el ADP para la formación de ATP. El ATP tiene una transferencia de grupo fosforilo de aproximadamente 32 kilojoules por mol. Eso implicará que está en la medianía, siempre elevado, pero en la medianía. No puede haber una transferencia de un grupo, de un grupo fosforilo, de un compuesto macroérgico hacia otra molécula, sino que tiene que ser siempre el aceptor, el ATP, y este puede cederlo a aquellos componentes de baja energía, ¿verdad? Ya lo vieron ustedes dentro de una de las reacciones de la exocinasa o glucosinasa, de la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Eso implicará que estas moléculas como tal se les aporta energía para entrar a una vía metabólica y pasar por transformaciones bioquímicas y químicas que conduzcan a la formación de otros intermediarios que al final van a conllevar a la activación siempre de una mayor síntesis de ATP a nivel de fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿verdad? Entonces tenemos estos compuestos macroérgicos arriba del ATP, ¿verdad? Que tiene, como ya les había mencionado, un valor de 32 kilojoules por mol. Bien, eso es para tener la idea general de cómo esta transferencia, esta diferencia que hay entre las fosforilaciones a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa como tal no la tocamos en una diapositiva específica, pero sí la vamos a tocar más adelante. Vamos a entrar ahora a ver cómo ha sido la línea de tiempo para el descubrimiento de la mitocondria como una fábrica energética de producción de ATP para las necesidades celulares. Todo comenzó allá por 1857 cuando se comenzaron a ver a través de aquellos microscopios rústicos que estaban las mitocondrias como filamentos y que incluso algunos pigmentos fueron descubiertos que estaban relacionados precisamente a esas mitocondrias. Eso pues conllevó a que después de estudios posteriores Richard Allman determinó que las mitocondrias eran parásitos intracelulares, ¿verdad? Que podían subsistir por ellas. Sin embargo, pues se ha visto que no son parásitos. Entonces, se determinó que esas eran los nombres de mitocondrias. El señor Carl Benda en 1898 le puso los nombres de mitocondrias. Posteriormente, en 1912, Kingsbury propuso que las mitocondrias podrían ser los centros respiratorios de la célula. Ya se comenzaba el boom de investigación de las mitocondrias. Y en 1925 se redescubrieron los citocromos, que inicialmente lo había hecho Richard McMahon en 1884. Eso dio pie a las investigaciones posteriores para investigar, en este caso, la estructura del ATP en 1929 y un impulso grande le dio Otto Warburg en 1931, que denominado como el padre de la bioquímica. Él ganó su premio Nobel por investigaciones del papel de los citocromos para el proceso de respiración celular que se realiza en la mitocondria. Apoyos posteriores determinaron que Littmann investigó el papel de la coenzimo A dentro de la mitocondria y compartió el premio pues con Krebs, ¿verdad? Que es el de donde proviene el nombre del libro, de texto que nosotros tenemos. De hecho, fue Hans Krebs quien en 1998, junto con Eugene Patrick Kennedy, determinaron que la mitocondria era el centro neurálgico para la síntesis de ATP. Leninger también trabajó en otras investigaciones relacionadas, por ejemplo, con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que inicialmente él quería trabajar con el ciclo de la urea, pero dando y dando y dando, pues se encontró con el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por eso se le llama el ciclo de Krebs. Otro impulso grande que se dio, ya que conociendo que la mitocondria es el centro básico para el catabolismo respiratorio de la célula, fue en 1900, al finales de la década de los 60, el señor Ephraim Racker encontró
que la subunidad F1 de la ATP sintasa era la encargada de sintetizar el ATP, que inicialmente se había encontrado en 1929. Y fue Peter Mitchell quien determinó el papel específico de cómo se estaba dando esta fosforilación, lo que él le denominó como fosforilación oxidativa, que viene la fosforilación del ATP a través de la oxidación de combustibles metabólicos. Esta fosforilación oxidativa, que ustedes ven acá, es la síntesis de ATP por una energía conducida por el paso de electrones en la cadena transportadora de electrones. Estos cadena transportadora de electrones tiene una serie de aceptores y dadores electrónicos con diferente potencial de óxido-reducción. Esa potencial de óxido-reducción indica la afinidad que pueda tener por los electrones. Este valor de potencial de óxido-reducción viene desde el más negativo hacia el más positivo, es decir, el que tiene menor afinidad por los electrones al que tiene mayor afinidad de los electrones. Ya los había visto, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que el que tiene mayor afinidad por los electrones es el oxígeno. Así lo menciona en esta diapositiva, en el cual ustedes pueden ver que estos dadores electrónicos de NADH y FADH2 ceden sus electrones a estos aceptores en los grandes sustratos o proteínas, complejos multiproteínicos ubicados en la membrana mitocondrial interna, pasando por cada uno de esos aceptores y dadores hasta llegar al oxígeno, ¿verdad? Y lo que indica con esto es el bombeo de protones. Esto lo que crea es un movimiento quimiosmótico. Por eso es que Peter Mitchell ganó con esa investigación y con esa propuesta el Premio Nobel de Fisiología y Química, lo que se conoce como actualmente como el Santo Grial energético, porque él fue el que proporcionó toda la idea inicial. Claro que han habido muchas investigaciones alrededor de ese planteamiento que hizo Peter Mitchell, pero es la base inicial para poder desarrollar el papel de la mitocondria en la síntesis de ATP. Después que Peter Mitchell en 1961 propusiera la teoría quimiosmótica, una investigadora, Lynn Margulis, joven, de aproximadamente 42 años, se hacía una pregunta. ¿Sería posible que estos orgánulos, en este caso la mitocondria, fueran en realidad descendientes de antiguas bacterias, reclutadas en un pasado lejano por otras células para usarlas como centrales de energía interna? Esas preguntas se las hacía y de hecho encontró algunos rasgos bacterianos que le daban cierta insinuación del origen de la mitocondria. En estos rasgos tenía que la capacidad de la división de la mitocondria es independiente, es decir, temporalmente y de forma en el espacio y tiempo son totalmente diferentes los tiempos de división de cada uno de ellos. De hecho, el cromosoma de la bacteria, que es de una forma circular y no lineal, como en el caso de una célula eucariota, es igual en la mitocondria. Es decir, ambos cromosomas, bacterias y mitocondria, tienen un cromosoma circular. Los ribosomas son procariotas, son 70S. Además de eso, los fármacos que son utilizados con fines terapéuticos son también utilizados para fines de investigación a nivel de la mitocondria. Además de eso, la forma de que es heredado el cromosoma a nivel maternal. Todas esas preguntas se hacían Lynn Margulis. De hecho, cuando ella propuso la teoría endosimbiótica, pues tuvo muchos problemas al inicio. Aproximadamente según lo publicaba el diario Telegraph en el Reino Unido, manifestaba que allá por 1970, cuando ella estaba buscando apoyo financiero para sus investigaciones, más de 15 revistas pues le dijeron no al apoyo, ¿verdad? Sin embargo, pues hubo alguien que sí la apoyó,
¿verdad? Para hacer la publicación. De hecho, una de las respuestas que le dio una de las revistas donde ella solicitó apoyo decía, no, su trabajo es una basura y no vuelva más. Entonces, Linus Margolin no se detuvo y fue hasta posteriormente de 1970 que algunos de las investigaciones que ella propone en la teoría endosimbiótica pues se han ido dando a luz. ¿Qué habla la teoría endosimbiótica de la mitocondria? Habla precisamente que una célula eucariota que vivía en condiciones anaeróbicas pues tenía un metabolismo energético deficiente y había una célula, una bacteria, célula que vivía en condiciones aeróbicas. La célula eucariota engulló a la bacteria y le proporcionó un lugar, un nicho donde mantenerse y como pago la bacteria pues le proporcionó energía. Entonces se estableció una simbiosis. De hecho, muchos de los genes de la bacteria migraron hacia el genoma de la célula eucariota y fue así como se constituyó la primera célula eucariota no fotosintética. Lo mismo pasó también con el cloroplasto, que dio origen a la célula vegetal. Esto proporcionó pues mucha controversia a finales del siglo pasado. Sin embargo, pues ahora se ha podido investigar y poder constatar que el verdadero salto evolutivo en calidad lo ha dado la célula eucariota después de haber mantenido esa relación simbiótica con una bacteria aeróbica. Bien, pero ¿qué es la mitocondria? Esta es una micrografía electrónica en la cual podemos observar una mitocondria, un corte longitudinal de una mitocondria rodeada del citoplasma, en este caso de una célula pancreática de ratón, en la cual se puede ver la estructura cilíndrica que tiene la mitocondria con ciertas estructuras largas que están acá, unas invaginaciones que se originan desde la membrana mitocondrial interna. Se ha podido determinar precisamente a través de otros estudios cómo es que está constituida esta mitocondria. Esta mitocondria es un dibujo que se ha hecho de una mitocondria en la cual se puede ver que es de doble membrana, es un organelo de doble membrana. La membrana mitocondrial externa es lisa y la membrana mitocondrial interna tiene ciertas invaginaciones que se denominan crestas. Esto aumenta la superficie de la membrana y es importante para la mitocondria debido a que contiene una gran cantidad de proteínas en su estructura, proteínas que en su mayor parte, por no decir todas, están relacionadas con la síntesis de ATP. Entonces, la mitocondria es un organelo de doble membrana que contiene todo el aparato específico para la síntesis de ATP. En esta foto confocal, con una técnica que se llama 3D Storm, en la cual se utiliza fluorescencia, se pueden ver tres partes. Esta parte en la cual se están utilizando una tinción que determina la posición de las mitocondrias que tienen un alto potencial de membrana, es decir, cuya membrana está intacta y que están realizando una respiración normal. En el centro se puede observar una fluorescencia normal en la cual se pueden ver la estructura cilíndrica de las mitocondrias y en esta posición es para poder determinar que verdaderamente es una estructura 3D, ¿verdad? En una sección cruzada de la técnica en la cual se pueden observar otras mitocondrias alrededor del núcleo. Aquí no está, este es el núcleo, no está teñido el núcleo, pero sí se ubican precisamente una gran cantidad de mitocondrias alrededor del núcleo.
Las mitocondrias son importantes no solamente porque producen energía a nivel celular, sino que también participan en muchos eventos de señalización celular porque captan señales por ejemplo, el estrés producido por radicales libres o algunos otros metabolitos que se originan en algunas vías metabólicas y pues la célula responde, en este caso la mitocondria responde, permeabilizando su estructura y por lo tanto pues conduciéndose a una lisis de la mitocondria. Participan también en el envejecimiento, se ha podido demostrar en las últimas investigaciones que se han dado de las mitocondrias, en las cuales por ejemplo el debilitamiento muscular y parte de algunas patologías relacionadas con el corazón, pues la mitocondria tiene un papel trascendental para esas patologías, para esa disminución del movimiento, para esa disminución o todos los procesos que están relacionados con el envejecimiento. Como parte de la proliferación celular, inducen cambios o señales específicas que le determinan a la célula para poderse dividir, así como ellas también participar en un proceso de división independiente al proceso de división de la célula. Alteraciones también en la estructura de la mitocondria conllevan a enfermedades neurodegenerativas, como lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Como en el caso del Alzheimer o el Parkinson, y también participan en la apoptosis, es decir, son básicas para poder inducir un suicidio celular cuando las condiciones de la célula no están buenas, es decir, no se mantiene una homeostasis. De hecho, ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, en esta foto, en la cual la mitocondria puede recibir varias señales, en las cuales le pueden determinar cuándo es que va a entablar, por ejemplo, un movimiento, una permeabilización de la membrana, lo que permite, por ejemplo, la salida de ciertas estructuras que va a conllevar a la lisis de la célula, en el caso la activación de proteasas específicas dentro del citosol de la célula para pues poder romper todas las proteínas y la membrana pues y morir la célula, ¿verdad? En una contramedida a lo que es una necrosis. La parte de apoptosis es altamente regulada y por lo tanto no puede conllevar a un daño a las células vecinas opuesto a lo que pasa con el proceso necrótico, ¿verdad? De un tejido. Bien, ¿cómo es el DNA mitocondrial? Tiene una estructura circular, es un único cromosoma circular parecido al de las bacterias. Tiene una longitud de 16.569 pares de bases, muy pequeño. Codifica para 37 genes. De las 1.100 proteínas aproximadamente que la mitocondria necesita para su trabajo, solamente puede codificar 37. El resto pues es importado del núcleo celular. Sin embargo, alteraciones en secuencias específicas de este cromosoma puede conllevar a enfermedades eh, peligrosas para el humano, ¿verdad? Alteraciones a nivel de componentes del complejo número 1, del complejo 3 y del complejo 4 de la ATP sintasa, que son algunas, ¿verdad? No todas las proteínas que conforman estos grandes complejos, pues pueden conllevar a problemas serios de salud, como ya lo vamos a ver en este caso. Vamos a ver algunos casos en la próxima clase de LON y de MERF, que son neuropatías que están muy bien identificadas y son raras, ¿verdad? Identificadas raras, de hecho, están catalogadas ambas como enfermedades raras del metabolismo, todos precisamente relacionadas con la cantidad de ATP. De hecho, hay algunos tipos de formas que pueden conducir a diabetes tipo 2, ¿verdad? Como ya lo vamos a mencionar en la próxima clase. ¿Cómo se hereda la información genética de la mitocondria? Es origen materno. ¿Por qué es origen materno? Durante el proceso de fertilización, el, el, el esperma,
cuando penetra el óvulo, el ovocito secundario como tal, pues solamente puede penetrar su cabeza. Se, se rompe su cola donde van las mitocondrias de origen paterno, solamente quedan las de origen materno. Si en un caso determinado pues entran mitocondrias de origen paterno, pues son hidrolizadas rápidamente por vacuolas digestivas del cigoto que se va a formar del ovocito secundario y que va a formar un cigoto y son eliminadas. Entonces todas las mitocondrias que va a tener el organismo en desarrollo, a partir de ahí, pues son de origen materno. Por lo tanto, algún tipo de alteración en una mitocondria de origen materno va a conllevar a el proceso de herencia, ¿verdad? Es decir, que puede ser de una herencia de una forma de heteroplasmia cuando hay una combinación de mitocondrias que están mutadas y mitocondrias normales. Aquí lo van a ver como de tipo salvaje, significa normal, ¿verdad? Entonces mitocondrias alteradas que tienen mutaciones y que en los procesos de división de la célula va a conllevar a inducir una división dentro de las mitocondrias que va a producir células hijas con distinta cantidad de mitocondrias que pueden estar mutadas o pueden estar normales. Eso pues se le llama heteroplasmia, ¿verdad? Cuando los procesos de división de las células puede conllevar a solamente la presencia de un tipo de mitocondrias, ya sea mutadas o ya sea normales, pues se va a llevar a una homoplasmia. Generalmente hay una heteroplasmia, es decir, una combinación de mitocondrias que están alteradas y otras que no. La cantidad de mitocondrias que están alteradas va a conducir, si hay una mutación específica dentro de esa secuencia, que pueda conducir a una patología, a niveles dentro de esa patología. Puede ser media, puede ser baja o puede ser muy grave. Cuando hay una cantidad enorme de mitocondrias que tienen problemas, pues entonces se habla de una heteroplasmia pues gravísima y por lo tanto pues los organismos no pueden sobrevivir mucho tiempo después de nacidos. Pero entonces esa es la forma como se trabaja la herencia maternal de las mitocondrias. ¿Cómo está constituida de una forma bioquímica la mitocondria? Vamos a ver su anatomía. ¿Qué es una mitocondria? Ya lo habíamos mencionado, un organelo de doble membrana que su actividad principal pues es la de la generación de energía, pero que puede participar de una forma importante en otros tipos de procesos. Es una estructura cilíndrica, no, no tan pequeña, de aproximadamente 10 micrómetros de longitud, que está compuesta por una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembrana, es decir, un espacio que está entre las dos membranas y una matriz, es decir, todo el espacio que está dentro de la membrana mitocondrial interna. La membrana externa es altamente permeable, aunque no tanto así como se puede decir que puedan entrar o salir ciertas moléculas. Hay proteínas específicas que le permiten tener cierta libertad, ¿verdad? Cierta mecanismo de entrada para poder determinar cuáles son las moléculas que pueden entrar a la mitocondria. La membrana mitocondrial interna contiene todas las proteínas necesarias para la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP, así como también ya vamos a ver otros transportadores específicos. La matriz mitocondrial pues tiene una serie de enzimas solubles que participan en varias de las vías metabólicas que vamos a ver y que han visto ustedes, por ejemplo, la piruvato deshidrogenasa, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, la reacción de 3 pasos que se da en la matriz mitocondrial, las enzimas del ciclo de Krebs, la de la beta-oxidación y otros tipos de vías específicas que se realizan en la matriz mitocondrial. Es rica también en nucleótidos ATP,
ADP específicos para el proceso de división. Vean ustedes la estructura cilíndrica que se puede ver alrededor del núcleo, y aquí se pueden ver sus crestas. Esta es una micrografía electrónica que ha sido teñida con fluorescencia para poder determinar la posición y la estructura de las membranas, ¿verdad? Eso implicará también que, dependiendo del tipo celular, hay vaginaciones que son muy protuberantes y otras que son muy bajas, ¿verdad? Dependiendo del tipo celular. En este caso, el corazón, por ejemplo, la célula del corazón va a tener invaginaciones más profusas que en el caso de un hepatocito. Entonces, esa es una forma de poder determinar que no todas las mitocondrias de los tejidos van a ser siempre iguales. Va a depender de la especialización que tiene cada uno de los tejidos. ¿Cómo va a estar compuesta estas membranas? La membrana mitocondrial externa va a ser baja en lípidos, principalmente la fosfatidilcolina, va a tener una cantidad de colesterol también baja, pero va a ser rica en proteínas, específicamente aquellas proteínas que participan en el transporte. Dentro de esas es un canal aniónico dependiente de voltaje denominado BDAC, que puede participar en el transporte de ciertos solutos y puede servir como procesos de señalización. Por ejemplo, BDAC puede permeabilizarse y permitir la entrada de varios componentes a la mitocondria y por lo tanto participar durante los procesos de bioseñalización. La membrana, el espacio intermembrana, va a tener el citocromo C, aunque no como tal va a estar libre, sino que manteniendo una relación estrecha con la cara externa de la membrana mitocondrial interna a través de interacciones electrostáticas entre el citocromo C y los lípidos que se encuentran en la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna va a ser rica en proteínas, va baja de lípidos, no hay colesterol, y va a ser rica en proteínas, como les dije, porque tiene todos los componentes específicos para la cadena transportadora de electrones. Asimismo va a tener transportadores específicos que van a mantener el potencial de membrana. Todas las membranas, todas las mitocondrias tienen un potencial de membrana elevado, es decir, que mantienen esa diferencia de potencial electroquímico entre el espacio intermembranal y la membrana y la matriz mitocondrial, ¿verdad? Y está dado precisamente por esa impermeabilidad de lo que es la membrana mitocondrial interna. Y la matriz mitocondrial, que va a tener, como ya vimos anteriormente, enzimas, proteínas, ricas en proteínas y otros iones específicos para la función de la proteína. Bien, aquí podemos ver la cantidad de proteínas que se encuentran ubicadas en la membrana mitocondrial interna. Fíjense ustedes, proteínas de la membrana mitocondrial interna del espacio intermembranal. Se dice que la membrana mitocondrial externa, que no aparece acá, es permeable, sin embargo no es tanto así, ¿verdad? Y se puede mencionar que el contenido del espacio intermembranal es igual que el citosol. En su gran mayoría sí, sin embargo está restringido precisamente por las concentraciones de la proteína BDAC y otro tipo de transportador específico que permite la permeabilidad selectiva de la membrana mitocondrial externa. Sin embargo, podemos ver el enriquecimiento de proteínas en la membrana mitocondrial interna, con sus complejos 1, 3 y 4, el complejo 2 que participa como una proteína integral del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y proteínas de transporte, ¿verdad? Aquí tenemos la ATP sintasa y transportadores que se denominan translocasas porque están pasando ATP y fosfato inorgánico y ADP para que se mantenga la velocidad de la fosforilación oxidativa. Así tenemos también que todos los intermediarios específicos de la degradación de lípidos, por ejemplo, o de la vía glucolítica del piruvato o del metabolismo de aminoácidos puede conllevar precisamente a estos intermediarios a la entrada de la mitocondria para seguir su proceso. Así tenemos, por ejemplo, rápidamente podemos ver cómo es que
La acilcarnitina puede pasar hacia dentro de la mitocondria para pasar procesos de beta-oxidación y producir acetilcoenzimo A. El piruvato, como tal, a través de su transportador específico, se puede descarboxilar oxidativamente para producir acetilcoenzimo A, y por el otro lado puede venir el metabolismo de aminoácidos a través de los procesos de desaminación específica de ellos y producción de urea, ¿verdad? Esto, por supuesto, está unido precisamente a la utilización que hay de los alfa-cetoácidos que están componiendo estos aminoácidos, y sus esqueletos carbonados pasan precisamente hacia componentes del ciclo de los ácidos tricarboxílicos para mantener ese pool, ¿verdad? Esa cantidad grande de intermediarios del ciclo. Por supuesto, ¿para qué? Para mantener la velocidad de oxidación del NADH a NAD, y por supuesto el flujo de electrones hacia la cadena transportadora de electrones. Eso es importante, que tenemos todo este mapa, ¿verdad?, metabólico que podemos tener, mapa simplificado, se lo he dicho en forma simplificada, para que lo podamos tener en consideración a través de los transportadores específicos que se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Bien, entrando como parte de aquellos transportadores dentro de la cadena, tenemos el primero, que es el NAD. NAD son las siglas de nicotinamida adenindinucleótido, que se denomina como NAD, o también está el otro como nicotinamina adenindinucleótido fosfato, ¿verdad? En este NAD, NADP, ¿verdad? Vean ustedes este signo positivo que se encuentra en esta posición, significa que esta molécula que está acá con su anillo de niacina, la niacina que se encuentra unida al nucleótido de adenina, puede en un momento determinado tener un grupo fosfato en esta posición para formar NADP. ¿Qué es lo que sucede como transportadores específicos del NAD? El NAD puede reducirse al captar protones y electrones. En este caso, lo que hace el NAD es captar un ion hidruro. El ion hidruro como tal es un ion que tiene 2 electrones y un protón. Eso significa que vean ustedes el signo positivo que se encuentra en esta posición, que le da no la carga, sino que el significado de que la estructura esté oxidada, ¿verdad? Al captar 2 electrones y 2 protones, la estructura se estabiliza, y de esa forma, si ustedes ven, el nitrógeno del anillo de niacina tiene los 2 electrones y el protón se encuentra unido con el hidrógeno del anillo de niacina. Por eso se forma NADH, y el otro protón queda en el medio. Entonces, anteriormente se decía que la forma oxidada era NAD con el signo positivo, y la forma reducida era NADH más H. Actualmente se denomina como una forma reducida del NAD al NADH nada más, porque ya se sabe que el protón va en solución. Hay algo importante que ustedes tienen que tener en consideración. Primeramente, la forma de unión del NAD a ciertas enzimas. Estas enzimas se denominan deshidrogenasas, o también se le denominan oxidorreductasas, ¿verdad? Deshidrogenasas porque deshidrogenan, captan electrones y protones de una molécula donadora. Entonces, lo importante de esto es que tanto el NAD como el NADP funcionan como coenzimas, es decir, se unen directamente en el sitio de reacción, extraen los protones y los electrones y se pueden movilizar. Sin embargo, ahí pues no se puede movilizar grandemente. Hay un pool intermediario de tanto en el citosol como en la mitocondria, o sea, son concentraciones totalmente distintas de NAD y de NADP. Hay que tener en consideración también el momento específico en el cual se van a estar sintetizando moléculas de NAD y de NADP. La concentración total de NAD con respecto a NADH es de aproximadamente de 10 a la 5 molar, es decir, que
para que una célula se encuentre normalmente activa, tiene que haber mayor concentración de NAD que de NADH. ¿Sí? El NADH da un estado reducido de la célula y solamente se puede contar con altas concentraciones cuando hay un estrés oxidativo, por ejemplo, o que puede conllevar un estrés oxidativo. Además de eso, puede haber una actividad metabólica intensa en la célula. En las concentraciones de NADP con NADPH de 10 a la menos 6. Hay que tener en consideración que esas concentraciones tienen que mantenerse. Esas concentraciones de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6 son concentraciones normales, es decir, cuando la célula no ha entrado en un proceso de necesidad de energía. Eso implicará que el NAD funcione específicamente como, como el principal aceptor de los electrones durante el proceso de extracción de energía de los combustibles metabólicos durante el catabolismo, ¿verdad? Hay muchas células específicas, muchas enzimas específicas para NAD y para NADP, y hay muy pocas que pueden utilizar NADP como NAD. ¿Verdad? Aquí vemos algunas reacciones importantes. La que más nos va a interesar es esta que están acá, reacciones que están unidas a NAD. Algunas ustedes ya la vieron, por ejemplo, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que forma succinil coenzimo A y NADH, la malato deshidrogenasa, prácticamente la penúltima reacción del ciclo de los ácidos carboxílicos que forma oxaloacetato y NAD, la piruvato deshidrogenasa que forma acetilcoenzimo A y NADH, la que se está dando la que les decía, descarboxilación oxidativa del piruvato, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que forma el 1,3-bifosfoglicerato, un compuesto macroérgico como ya lo vimos anteriormente, y la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Que forma piruvato en condiciones anaeróbicas y NADH. Hay otras que son específicas para NADP y otras que pueden utilizar ya sea NAD o NADP, como en el caso de la glutamato deshidrogenasa, que participa en el proceso de desaminación del glutamato durante el transporte de grupos amino hacia la mitocondria, y la isocitrato deshidrogenasa, una enzima que puede utilizar más NADP como NAD, cualquiera de los dos puede utilizar, pero más que todo se inclina a la utilización de NAD, ¿verdad? También hay isoenzimas específicas, es decir, que no es la misma enzima que puede estar tanto en la mitocondria como en el citosol, son específicas el pool de cada una de ellas. El transportador electrónico FAD es importante porque a diferencia del caso de NAD, este transportador puede transportar uno o dos electrones, ¿verdad? A estas proteínas que tienen FAD en su estructura se le llama flavoproteínas. La flavoproteína está compuesta por un anillo de isoloxacina, que está acá, y un nucleótido de adenina. Aquí está. Si hay un nucleótido de adenina, se llama flavina adenin dinucleótido. Y si no, flavina mononucleótido, FMN. A diferencia también del NAD, estas flavoproteínas funcionan como grupos prostéticos para aquellas deshidrogenasas, siempre. Por eso es que ustedes van a escuchar varias veces que van a decir hay una deshidrogenasa ligada a FAD, es decir, que va a estar unido fuertemente, no necesaria covalentemente, pero sí fuertemente, y otras que pueden ser unas deshidrogenasas de NAD. Cuando ustedes tengan oigan eso, implicará que es una coenzima y que pueda moverse. Cuando son de origen de flavoproteínas, pues son grupos prostéticos y generalmente se encuentran ancladas a la membrana, ¿verdad? En este caso podemos tener los dos transportadores, flavina mononucleótido, que en este caso, y la flavina adenin dinucleótido. ¿Qué implica eso? El anillo de isoloxacina puede recibir un protón y un electrón transformándose en una semiquinona. Vean ustedes la estructura, el electrón y el protón, y puede recibir un segundo electrón y un segundo protón para estar completamente reducidos. Cuando están completamente reducidos se le llama como FADH2 o FMNH2,
¿verdad? Esto es importante que lo tengamos en consideración porque lo vamos a utilizar cuando estemos viendo el flujo de electrones en la cadena transportadora de electrones. Entonces, este transportador electrónico es importante precisamente porque están siendo utilizados ya sea por transporte de uno o dos electrones, a diferencia del NAD que transporta iones hidruro, ¿verdad? Eso es bien específico para el caso de las proteínas de las deshidrogenasas que utilizan FAD como grupo prostético. Algunas enzimas ahí aquí de este grupo que tenemos, me interesa precisamente dos que son las que vamos a ver en la cadena transportadora de electrones. Una es el succinato de deshidrogenasa que está conformando el complejo 2 de la cadena que tiene unido FAD y el complejo NADH de deshidrogenasa que tiene también FMN, flavina mononucleótido, como grupo prostético. Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración porque vamos a ver el flujo de electrones y que estos transportadores, aceptores y transportadores electrónicos pueden recibir de una sola vez los dos electrones, uno por uno, pero pueden mantener los dos, a diferencia de otros transportadores que solamente pueden recibir un solo electrón y un solo protón. Bien, en este caso veamos la posición de los complejos de la cadena transportadora de electrones. Les mencionaba, el complejo 1 tiene flavina mononucleótido como grupo prostético y el complejo número 2 que se encuentra acá a este lado está separado precisamente por eso, porque tiene FAD, ¿verdad? Dentro de su estructura como grupo prostético. Además del FMN, el FAD, el NADH, también se encuentran otros transportadores electrónicos, de los cuales tenemos una estructura isoprenoide larga que es la ubiquinona, ubicada en esta posición, ¿verdad? Que capta electrones y protones, y además tenemos otros dos componentes. Uno son los citocromos, que son los citocromos, esta parte que ustedes ven acá en el complejo 3 y en el complejo número 2, que ya lo vamos a ver por acá donde está ubicado, ¿verdad? Cuando veamos la estructura aquí no aparece, y las proteínas hierro-azufre, que son transportadores de un solo electrón, ¿verdad? Ubicadas precisamente en el complejo 1 y en el complejo 3 y en el complejo 2. Vean ustedes esta estructura de las proteínas ferrosulfurosas. Ya vamos a ver cada una de esas características de estos transportadores. Primero, la coenzima Q. La coenzima Q está conformada por unidades de isopreno larga, ¿verdad? Y que la característica que tiene de los otros transportadores es que es un transportador móvil, es decir, puede moverse por su carácter hidrofóbico, puede moverse a través de la membrana. En ese sentido, puede captar dos electrones y dos protones. El estado completamente oxidado, es decir, que no tiene ningún electrón, se le llama ubiquinona o también coenzima Q o simplemente Q. Les digo esto porque algunas veces me refiero a ellos cuando estoy desarrollando la clase como Q o coenzima Q, cualquiera de las dos. Entonces, completamente oxidado se llama ubiquinona. Al recibir un electrón y un protón, se forma como un radical semiquinona. Es un radical estable, no es un radical libre que puede andar ocasionando problemas para la célula. Es un radical estable porque inmediatamente puede recibir otro protón y otro electrón, formándose la forma completamente reducida que se llama ubiquinol. Este ubiquinol lo vamos a ver cómo es que se está moviendo alrededor de la membrana plasmática, captando electrones y pasándolos a otros aceptores electrónicos. Debido a su posición que se encuentra en la membrana, esta ubiquinona juega un papel central porque sirve como reservorio de captación de electrones y permite el flujo de electrones de dos a transportadores que pueden transportar dos electrones a transportadores que solamente aceptan un electrón. Ya lo vamos a ver también en la próxima clase, cómo es que funciona
el papel que tiene la coenzima Q para hacer este acople de ese transporte. Otro grupo prostéticos que ustedes medio se acordarán son los citocromos. Vamos a poner la otra diapositiva. Hay tres tipos de citocromo: citocromo A, citocromo B y citocromo C. Todos los citocromos como tal tienen distintos valores de absorción de luz. El citocromo A absorbe luz a 600 nanómetros, el citocromo B absorbe luz a 560 nanómetros y el citocromo A puede absorber 550 nanómetros. En el caso de la cadena transportadora, tenemos que para la cadena transportadora de electrones, el hemo A, pueden haber dos tipos de hemos A en la cadena, un hemo, bueno, dos hemos B que hay en la cadena transportadora, y el hemo C, que solamente hay dos tipos de transportadores que tienen hemo C. Vamos a comenzar con el caso del hemo B. La estructura básica de los citocromos es el grupo hemo. Ustedes se recordarán del grupo hemo de la hemoglobina, cuya base específicamente está dada por la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 como tal conforma una estructura cerrada, formando una estructura pentaatómica en el cual se encuentra unido el hierro en el centro con cuatro puntos de unión, 4 para el nitrógeno y 1 para el electrón. En este caso, los sustituyentes, como es la protoporfirina 9, están dados por 2 grupos vinilo, 4 acetilo y 2 propionato, que están conformando el grupo hemo. En el caso del hemo A, ¿verdad? No es la protoporfirina 9, es otro tipo de protoporfirina que tiene otros sustituyentes. En este caso, tiene una cola isoprenoide que está sustituyendo en uno de los anillos pentatómicos a un grupo vinilo, y un grupo en otro anillo pentaatómico se encuentra un grupo aldehído que está sustituyendo a un metilo. Y en el hemo C tenemos que están sustituyendo a los dos grupos vinilo de la protoporfirina 9 dos residuos de cisteína. Eso es importante que lo tengamos en consideración porque es la forma como lo podemos ver. Asimismo, también los puntos específicos son los espectros de absorción de luz que cada uno de ellos puede poseer. El otro tipo de transportador que son los centros hierro-azufre. Los centros hierro-azufre fueron descubiertos por Helmut Weiner ahí a finales de los años 60, en el cual planteaba que estas proteínas están conformadas tanto por hierro y por azufre, no como el hierro en el caso de los citocromos que forma parte de una protoporfirina, sino que un hierro libre pero que está unido con azufre inorgánico, no directamente relacionado con la cisteína, sino que también puede ser un azufre libre. En este caso vemos un átomo de hierro con estructuras sencillas, ¿verdad? Esta es la más sencilla, un átomo de hierro que está interaccionando con el azufre de residuos de cisteína. Aquí tenemos, por ejemplo, otra estructura de la proteína ferrosulfurosa en el cual dos átomos de hierro están interaccionando con azufre de la cisteína, pero también con hierro inorgánico. Es importante resaltar que cada uno de los átomos de hierro va a estar uniéndose a 4 azufre. Vean este 4 azufre, aquí este a 4 azufre, también este hierro a 4 azufre, y tenemos estructuras más complejas, ¿verdad? Más complejas que se le llama, dependiendo cuál es la cantidad de hierro, hierro 2, azufre 2, por ejemplo, hierro 2, azufre 2 libres, o hierro 4 y azufre 4, que son los azufres inorgánicos 1, 2, 3, 4 que se encuentran en la estructura, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ven que para la mayoría de estas proteínas ferrosulfurosas o centros hierro sulfurosos, que nosotros, bueno, lo vamos a encontrar aquí como hierro azufre, dentro como nombre corto, ¿verdad? Hay estructuras
que sí son complejas, pero que también están unidas a cisteína. Y también hay una cuarta tipo de centro hierro-azufre que se le llama proteína de Rieske, que la diferencia es que en lugar de estar unido a residuos de cisteína, como en el caso de las otras, hay dos residuos de histidina unidos, es decir, que se eliminan dos, como en este caso, se eliminan dos residuos de cisteína que están unidos directamente a un átomo de hierro. Esta proteína como tal es importante que la tengamos en consideración porque participa también en el transporte directo de electrones. Ahora, es de tener en consideración que el potencial de óxido-reducción que poseen estas proteínas hierro-azufre andarán por un valor entre menos 65 y 0,45, dependiendo primero de la posición donde se encuentren dentro de los complejos y la posición que se encuentre dentro de cada uno de ese complejo. O sea, la posición en los complejos cercanos al oxígeno o alejados al oxígeno y en la posición que se encuentren dentro de cada uno de los complejos, ¿verdad? Por eso es que varía grandemente el potencial de óxido-reducción que puedan tener estos centros hierro-azufre. Eso implicará que el flujo de electrones en la cadena transportadora de electrones para estos aceptores y dadores de electrónicos varía desde un valor tan negativo a un valor positivo. Vean, el valor más negativo es de 0,41 que tiene el par de 2 electrones y 2 protones, ¿verdad? El de la molécula de hidrógeno. Y el más positivo es el de el oxígeno que tiene más 0,81. Todos los valores, si ustedes ven el flujo de cada uno de estos intermediarios, dependiendo de la ubicación que tengan en la cadena transportadora de electrones, es cercano. Es decir, que el flujo de electrones no puede darse directamente desde el ion hidrógeno hacia el oxígeno porque el paso sería explosivo, entonces dañaría la célula. Por eso es que se tienen que establecer intermediarios de sectores y dadores de electrónicos intermediarios que permitan el flujo de estos electrones sin causar daño a la célula. En ese sentido tenemos que tener claro que en la cadena transportadora de electrones se transfieren tres tipos de formas de equivalentes de reducción. Uno de ellos es a través del paso de electrones, ¿verdad? Como por ejemplo la reducción de hierro más 3 a hierro más 2. Puede darse también una transferencia de un átomo de hidrógeno, como en el caso de un protón y un electrón, y una transferencia de un ion hidruro, en el cual se transfieren dos electrones y un protón. Este es de tenerlo en consideración porque es las únicas tres formas que se pueden determinar como equivalentes de reducción a la forma de transferencia electrónica dentro de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es el flujo que pueda darse de los electrones dentro de la cadena? Tenemos que dentro del NH la secuencia que pueda darse es desde el NADH, coenzima Q, citocromo B, citocromo C1, citocromo C y citocromo A y A3 para los citocromos. ¿Cómo se ha podido establecer este tipo de flujo de electrones? A través de investigaciones realizadas por inhibidores del flujo de electrones. Puede ser a través del bloqueo de electrones, a través el paso de electrones del NADH a la coenzima Q, o puede ser el bloqueo que se pueda dar a través del citocromo B al citocromo C1, en el caso de la antimicina A, y del cianuro al final para la reducción del oxígeno. En su clase van ustedes a ver el bloqueo inhibitorio, el papel que va a tener el cianuro para el bloqueo de electrones en la cadena transportadora de electrones utilizando pues un transportador rico en mitocondrias, como en el caso del tejido cardíaco, ¿verdad? Entonces ustedes van a realizar un experimento en el cual van a probar el efecto inhibitorio que puede tener el cianuro sobre la cadena transportadora de electrones. Bien, en este caso tenemos que tener en consideración los
grupos prostéticos y los componentes de la cadena, ¿verdad? En este caso, el complejo 1 lo vamos a llamar así ahorita, pero lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase. El complejo 1 tiene dos grupos prostéticos, FMN y las proteínas ferrosulfurosas. Succinato deshidrogenasa o el complejo 2 tiene FAD y las proteínas ferrosulfurosas. El complejo 3 tiene cuatro grupos prostéticos de tres tipos, un HemoBL, BH, un HemoC1 y la proteína ferrosulfurosa. El citocromo C, como ya les había dicho inicialmente, está ubicado interactuando por atracciones electrostáticas en la cara externa de la membrana mitocondrial interna como transportador específico entre el complejo 3 y el complejo 4. Y por último, el complejo de la citocromo oxidasa, que ustedes es el que van a realizar en su laboratorio, en el cual tiene cuatro grupos prostéticos de dos tipos, dos cobres inorgánicos, cobre A y cobre B, y el HemoA y el HemoA3. Esos son los grupos prostéticos de la cadena transportadora de electrones y el flujo de cada uno de ellos ubicados según estos grupos prostéticos dependiendo de la ubicación que tiene y sus potenciales de óxido reducción hacia el oxígeno, que es el que tiene el potencial de óxido reducción más positivo. Aquí tenemos el tipo de componentes de la membrana, el tamaño de ellos, el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, es el más grande de los complejos con 850 kilodalton y una cantidad enorme de subunidades proteicas, 45, ¿verdad? El complejo 2, succinato deshidrogenasa con 140, es el más pequeño de los complejos. Tiene cuatro tipos de subunidades. El complejo 3, ubiquinona citocromo C óxido reductasa, 250 con 11 subunidades. Y el citocromo C, la citocromo oxidasa con 204 con 13 subunidades. Estos pues lo vamos a ver, como les dije, más detenidamente en la próxima clase. Lo vamos a describir para que el flujo de electrones pueda ser prácticamente entendible, ¿verdad? Ahorita pues les estoy dando un panorama general y esto es el flujo de electrones, vean, desde los sustratos reducidos producidos en reacciones catabólicas, ya sea en el citosol o en la mitocondria. El sustrato es el NADH. Para la reoxidación a NAD, el flujo de electrones desde el complejo 1 hacia la coenzima Q o del FAD a través de la oxidación del succinato a fumarato en el caso del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pasando por FAD o coenzima Q. Vean la posición central que tiene la coenzima Q en el medio de la cadena, en el medio de la membrana plasmática, el flujo de electrones por el complejo 3, ¿sí?, al citocromo C y luego al complejo 4 para llegar al oxígeno y reducirlo a agua. Vean ustedes que este flujo de electrones irá acompañado por el bombeo de protones desde el espacio de la matriz hacia el espacio intermembranal. Vea en el complejo 1, 3 y en el complejo número 4. Es decir, que en este caso se está bombeando desde la matriz hacia el espacio protones. Implicará que hay más protones en el espacio que en la matriz. Y lo que implicará también que si se están bombeando cargas positivas desde la matriz hacia el espacio intermembranal, implicará que el espacio quedará cargado positivamente y la matriz quedará cargada negativamente. Eso implicará que ese bombeo de protones hay una diferencia química y hay una diferencia eléctrica, lo que va a conllevar a la formación de una fuerza protón motriz que va a conducir a la síntesis de ATP. En la próxima clase vamos a ver detenidamente todo esto para que ustedes lo vayan comprendiendo.